Estamos iniciando un nuevo programa de Comunicaciones y Más, el único programa de relaciones públicas realizado en Chile. Hoy día con nuestros panelistas estables, los profesores Marcel Angulo y Jorge Watson, vamos a tratar un tema muy relevante desde el punto de vista de las relaciones públicas, que es, o que son más bien, las comunicaciones internas. Como todos saben, generalmente se habla de que las comunicaciones internas, así como el público interno, es el público fundamental para efectos de poder construir desde ahí la confianza, la credibilidad y la reputación de una organización. Entonces, de esa perspectiva queremos en este programa conversar y dialogar respecto de cuál es la visión que tienen los distintos profesionales que comparten esta mesa en relación a este tema. Yo quisiera abrir el debate con una pregunta muy simple. ¿Cuál es la importancia que creen ustedes que tiene, por ejemplo, el funcionario, el trabajador, el colaborador, en la construcción de la reputación de una empresa, de una compañía o de una organización hoy día en los tiempos que corren? No sé si Jorge quiere partir. Bueno, Manuel, mucho gusto y muy contento de estar de vuelta después de un receso por carga de trabajo que no había podido participar en el programa. La verdad es que, mira, aquí hay dos o tres cosas bien importantes que queremos diferenciar. Primero, que la organización tradicional chilena, el tema de la comunicación interna se ve como una responsabilidad del área de recursos humanos. Y lamentablemente todavía el área de recursos humanos en muchas empresas no pasa de ser una oficina de personal, es decir, tiene un rol contable, administrativo, burocrático. Por lo tanto, la importancia o el peso que le da a la comunicación interna es bastante baja. Ahora, pasamos al siguiente nivel. Algunos que ya están en un proceso más de relaciones industriales creen que comunicación interna es tener una revista donde salen los cumpleaños, los bonos de fin de conflicto, qué sé yo, noticias que no son irrelevantes, por supuesto, pero que tampoco son lo que queremos buscar nosotros, que tiene que ver con un apalancamiento productivo del trabajador hacia la empresa. Y en los últimos tiempos podemos ver que aparece otro nivel, donde efectivamente se entiende que la cara, visible o no, de la empresa con el público objetivo al final es el trabajador. Y por lo tanto, vuelve a darle énfasis a aspectos comunicacionales como por ejemplo el uniforme, como por ejemplo la disposición, la actitud, lo que llamábamos antiguamente cortesía, que era la posibilidad de que un funcionario, aunque no sea del área, atienda a nuestro público de manera tal que provoque fidelización de marca o haga un esfuerzo por eso. Yendo a la pregunta, creo que es clave. Yendo a la respuesta, lamentablemente creo que hoy día en Chile en muchas organizaciones no se da. Y eso es tan fácil como revisar reclamos.cl, CERNAC o cualquier, la línea directa del Mercurio, que ha ido desapareciendo en la medida que se lee menos, pero cualquier sistema de quejas te refleja que generalmente tiene mucho que ver con la atención, y la atención es una forma de comunicación del trabajador. ¿Ya? Marcel, tu opinión al respecto, ¿cuál vendría a ser tal vez aquí el aspecto ya no solamente legal que obliga a tener buenas relaciones laborales con los colaboradores, sino que desde la perspectiva tal vez un poquito más estratégica de esto de tener al público interno involucrado, informado, con la moral en alto para los propósitos y objetivos de la organización? Bueno, sin lugar a dudas, el factor clave a nivel productivo hoy en día es el capital humano. O sea, cuando decidimos, por ejemplo, incorporar el concepto de gestión del conocimiento, tiene que ver efectivamente con que este trabajador debe estar empoderado, debe ser conocedor de el por qué está desarrollando una determinada tarea, debe ser capaz de coordinarse además con otros departamentos, otros funcionarios, otros trabajadores dentro de la empresa. Y por ese motivo entonces no basta el aspecto legal. El aspecto legal puede existir evidentemente como un marco, pero aquí la motivación, el conocimiento de las propias funciones es un aspecto clave. Y en ese sentido la comunicación corporativa, juega un rol esencial. O sea, si nosotros no logramos, por ejemplo, desde que el trabajador inicia sus labores, darle a conocer cuáles son sus funciones, sus tareas, sus responsabilidades a través de los procesos de inducción, por ejemplo, y luego desarrollarlo en torno a las labores, evidentemente que vamos a estar haciendo una tarea que va a ser incompleta. El trabajador debe incorporarse y debe ser capaz también de involucrarse con sus funciones. Plenamente de acuerdo, quisiera hacerte un aporte de la contingencia. Hemos podido ver en el último tiempo varias y bastante, no decir violentas, pero fuertes huelgas o paros de negociación colectiva en distintos rubros. Llámese salud, banca, comunicaciones.
Lo que plantea acá Marcel es un punto súper relevante desde el punto de vista de lo que estamos conversando de comunicación interna. Cuando hemos llegado a los sistemas de conflicto es porque, y esta es una discusión que tuvimos con dirigentes sindicales hace poco, ¿ya? Es porque no se han utilizado las herramientas de comunicación interna para transferir los objetivos desde el sindicato o desde los grupos de trabajadores a la empresa y viceversa. Tenemos que el marco legal, especialmente el chileno, es un marco que es un piso, es un desde, no es el hasta, ¿ya? El marco legal establece las condiciones mínimas que requiere un grupo humano para trabajar. Entonces, no haber usado la herramienta de comunicación, la búsqueda de intereses, las expectativas, y no haber negociado, por ejemplo, 2 años antes de que se produzcan los plazos legales, nos lleva efectivamente a que terminamos con toma de calles, con agresiones. Tuvimos este año, a principio de año, una funcionaria que golpeó a su gerente. Imagínate volver a trabajar el día después del paro, ¿ya? Tenemos acá dirigentes que han sido detenidos, otros que han sido dirigentes de la organización que han sido amenazados, ¿ah? Entonces, eso daña de forma importante el clima y por lo tanto la productividad de esa organización. ¿Qué pasa el día después de esa negociación? O de esa huelga, o de ese paro legal, o de ese incidente. Hay un tremendo trabajo también de comunicaciones internas que no tiene que ser solo piramidal, o sea, no solo desde la dirección superior, es un tema bastante más orgánico. Y eso creo que hoy día no se está abordando. Y queda incapacitada esta área de personal que es burocrática, que tiene que ver con pagar sueldos, no tiene las competencias para hacer eso. Aquí es donde puede jugar un rol muy importante, por ejemplo, el área de comunicaciones empresarial, donde tenemos relacionadores públicos muy preparados, especialmente en temas de recursos humanos. Podría ser un gran apoyo a la gestión de recursos humanos y a la gestión de las áreas de operaciones. Exacto. Sí. ¿Podrá ser tal vez que los gerentes que hoy día tal vez manejan o están a cargo de las organizaciones no reconocen en las comunicaciones internas todavía una instancia en la cual ellos pueden involucrar al personal en pos de los objetivos organizacionales? Yo creo que la necesidad existe y los gerentes no siempre logran entender que la respuesta está en las comunicaciones, ¿eh? De alguna manera ellos sienten muchas veces que basta con que el bono sea más grande, que las regalías, la negociación se desarrolle en torno básicamente a los aspectos financieros y no involucran a la comunicación como un aspecto que debe ser central hoy en día en las relaciones con los trabajadores. Sí, no sé si pudieron ver ayer la encuesta que se hace a una muestra representativa respecto del bono de 16 millones que se da en la minera en el norte de Chile. Sí. El 65% de la población entrevistada no está de acuerdo con que se le entregue un bono a la gente por término de un conflicto. Entonces, mi pregunta y mi reflexión ¿es necesario cuando termine un conflicto que esto se traduzca en un bono para que los colaboradores se sientan ya más tranquilos o ya más considerados en sus demandas? ¿O podrían haber metodologías distintas que permitan que el protagonismo del colaborador se vea analizado o puesto a favor de la organización a través de otra vía que no sea el clásico pago por terminar un conflicto? Mire, respondo a la pregunta, pero quiero tocar un tema que abordó Marcel recién. La pregunta es: ¿quiénes son esos jefes? ¿Qué profesiones tienen esos gerentes? Esos gerentes, nuestros gerentes en general, o vienen de las áreas duras o del área legal. Son gente que tiene buen manejo cultural, un buen acervo, ha estudiado en buenos lugares, pero no tiene esas competencias blandas. O sea, desconoce el uso real y la potencia que tiene la comunicación. Si vamos a estrategia de datos duros, de balance, de números, no tienen ningún problema en manejarse. Pero yo creo que una de las dificultades que tienen para visualizar esto es que no lo comprenden, ¿ya? Y esto es un tema no menor porque uno de los déficits que tiene Chile como país en el informe de competitividad mundial tiene que ver con la capacidad de usar el capital intelectual, ¿ya? La Universidad Católica, creo que fue, anteayer salió en el diario, va a elaborar una encuesta que va a medir el grado de comprensión de los trabajadores chilenos respecto a las instrucciones, o sea, por un lado lo que leen y por otro lado de quién se los da. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa más que desagradable con esa encuesta. Creo que el nivel de comprensión lectora va a ser bastante más bajo y es transversal a todos los niveles. Ahora, yendo a la pregunta que hace Manuel, creo que lo peor que puede pasar una buena negociación colectiva es que haya un buen término de conflicto. Yo en particular soy partidario de eliminarlo. Por 2 motivos. Uno, a largo plazo. Los bonos de término de conflicto son una especie de pago perverso, un incentivo perverso, para que la gente deponga una propuesta, se supone, bien pensada, bien elaborada, con tal de sacar un premio. Imagínate en esta época de Navidad, ¿ya? De hecho, una de las huelgas que terminó hace poco fue del sector salud. El bono dicen que fue de 900.000 pesos, o sea, un televisor y algunos equipos y listo.
¿Por qué? Porque estoy pagando por algo que es sacarme un problema de encima. Si esa negociación hubiera sido bien realizada, hubiera tenido tiempo suficiente para plantear una propuesta que era de interés de los trabajadores y la empresa. Es decir, la negociación, cuando tiene interés a largo plazo, no debiera poder comprarse con un bono. El bono es la antiesencia de una negociación, ¿ya? Lamentablemente se ha ido dando en nuestro país la cultura de el caramelo del fin del día. Yo le preguntaría a esos trabajadores, si alguno nos está viendo va a saber quiénes son, ¿ya?, de una clínica privada, si valió la pena los 900.000 pesos por haber negociado un porcentaje inferior al que estaban buscando, y lo buscaban por 2 años y firmaron por 4. Yo creo que el bono se perdió todo valor después de ese dato, ¿ya? Me ha tocado ver negociaciones, yo antiguamente asesoraba a sindicatos y empresas en esto, ahora lo dejé, donde el bono ha servido, por ejemplo, para perder beneficios familiares, para perder posibilidades educativas, o sea, situaciones de bastante más alcance en el tiempo que 300 o 400 lucas. Si alguien se quiere acordar del caso Chispas o el caso Chilectra, pregúntale a algún trabajador por el tema del bono eléctrico, que era la luz gratis de por vida, o sea, la persona que estaba afecta a ese bono y si moría, por ejemplo, su cónyuge, seguía teniendo ese bono de por vida, o sea, 25, 30, 45 años, la luz gratis, por una plata equivalente en esa época de 600.000 pesos, algo así como 2 millones de hoy día. Sí. Saquen la cuenta por lo que sale. Ahora, respecto al tema de los líderes, que ya lo mencionamos, ¿cuál creen ustedes en concreto que es el rol de los líderes en que los trabajadores se sientan identificados con la organización en la que participan? Porque generalmente el líder tiene un rol protagónico, a mi juicio, en esto. El líder es el que tiene que tener la nota de calma, es el que tiene que entregar o bajar la información, es quien tiene necesariamente que aunar en torno a los objetivos organizacionales, los intereses tanto organizacionales como personales de los trabajadores. Y al parecer estamos pasando, por lo que ustedes describían, por líderes que al parecer no tienen esa competencia. Entonces, ¿cuál es el rol, a juicio de usted, tanto como ingeniero como relacionador público, que debiera tener este líder para aunar los intereses de estos colaboradores con los propósitos de su organización? Bueno, el liderazgo tiene 3 componentes que tienen que ver con las habilidades técnicas, aquellas otras habilidades de carácter conceptual y finalmente las habilidades humanas. El líder hoy en día se construye esencialmente a partir de las habilidades humanas, en la capacidad de dirigir grupos, de hacer ver que las metas que tiene la organización también pueden ser metas que deben incorporar los trabajadores dentro de sus propias necesidades. Y en ese sentido, entonces, vamos viendo que el factor técnico, el factor conceptual, que tiene que ver probablemente con la visualización del futuro, van teniendo menos peso en relación a este factor humano. Pero no todos los líderes tienen esa cualidad. Efectivamente, algunos se apoyan mucho más en el factor de carácter técnico y conceptual y van dejando de lado también la relación con sus propios trabajadores. No la relación uno a uno, porque eso en las empresas grandes hoy día es más difícil, sino más bien establecer una línea, un discurso corporativo que enfatice la relación de la empresa con sus trabajadores. Y eso se ha ido perdiendo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que hoy día el gran tema es el dominio técnico. Ahora, hay otro punto en este también que, bueno, para que haya un liderazgo tiene que haber un equipo, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta difícil a los trabajadores, por ejemplo, que están sindicalizados, que tampoco son muchos. La tasa de sindicalización en Chile no es más del 4 o 5% en las privadas. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en el proceso? O sea, acá yo estaba con asambleas que son 600 afiliados y van 60, van 40. Porque para mí es cómodo que este líder que elegimos por algo, y en el paradigma tradicional lo elegimos porque era peleador, ¿ya? Era o el jefe mecánica o algo así. Sí, es cierto, que el más bravo. La verdad es que tengo que hacerme responsable entonces que a lo mejor llega a un buen término de conflicto que perjudica mis intereses. Es decir, eventualmente nosotros debemos cuestionarnos no solo el liderazgo, sino cuál es la responsabilidad del equipo. Claro, es verdad, el caso que tú mencionabas, fíjate, esas 900.000 pesos se diluyen en el tiempo producto de la misma inflación. ¿Qué? Muchas veces solamente la inflación hace que la depreciación vaya afectando el sueldo que tú vas a recibir. Entonces no tiene mucho sentido. Y firmando 4 años, olvídate. Claro, 4 años ahí definitivamente se diluye. Entonces es una tontería, una estupidez lo que se hace en ese caso. Es más, porque nosotros estamos creciendo como país, pero sigue estando la amenaza de una caída, incluso hoy día, de Estados Unidos por el déficit fiscal. Y si cae Estados Unidos a 4 años, te explico la inflación que se puede comer en ingresos de ese sindicato.
¿Ya? Aquí hay un tema que sería interesante visualizar, que es el cambio del paradigma de cómo elige la gente a sus dirigentes. ¿Ya? ¿Qué garantías tiene? ¿Qué significa el fuero? Porque el fuero es para proteger al dirigente sindical de la empresa, pero a lo mejor debiera tener menos fuero desde el punto de vista de la asamblea. O sea, un dirigente que no persiga rápidamente beneficios por sus afiliados debiera ser depuesto. ¿Ya? Porque acá lamentablemente también uno ve que hay dirigentes que se vuelven un fin en sí mismos. Es decir, su instrumento o su protección radica en ser siempre el dirigente de turno. Y eso perjudica los logros de la gente y de la organización a largo plazo. Ahora, desde la perspectiva ya más propia de la disciplina, en esta integración entre, si ustedes quieren, la gerencia o la parte como más ejecutiva y los trabajadores, de lo que están desde arriba de la pirámide hasta la parte más baja, ¿cuál es el rol que tiene que tener el relacionador público en concreto? Porque si bien es cierto, se habla, como muy bien dice Jorge, de los instrumentos comunicacionales, se habla de las características que tiene que tener el líder, sobre todo esta parte como más precisa en cuanto a habilidades, no tanto técnicas, sino que humanas. ¿Cómo el relacionador público cumple su trabajo de mediar, de no representar más a una parte que a otra, sino que estar justo en el punto de equilibrio en que representa tanto a la gerencia frente a los trabajadores y a los trabajadores frente a la gerencia, de manera tal que no pierda, a mi juicio, su gran aporte en cuanto a credibilidad, que es tomar parte por uno de los dos y deja de establecer esta relación entre público? Exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál es esta condición que tiene que tener este profesional para efectos de cumplir su rol a cabalidad? Yo me la juego por una, que es ser un profesional, como decía Marcel, desde el punto de vista humano, muy creíble. En la medida que él es creíble, porque no es representante de nadie, sino que solo de la organización puede cumplir su rol comunicacional, entregando mensajes que los distintos funcionarios sientan o se sientan representados por él. En la que yo identifico al menos. No sé, Jorge, tú tienes otra. Yo quisiera que Marcel profundice el tema del discurso corporativo. Perfecto. Pero para llegar a ese punto, justamente yo creo que el tema es no ser representante de nadie. O sea, en la medida que el comunicador se vuelve representante, deja de tener credibilidad. Ahora, ¿cómo establece credibilidad? Porque normalmente el área de comunicaciones está bajando la pirámide al costado de la gerencia general, ¿verdad? O sea, más cercano al directorio que a la base operativa. Yo creo que es clave aquí el que camine. ¿Ya? Como Joe Walker, camine. O sea, tiene que salir de la oficina y recorrer la empresa. Él va a ser creíble en la medida que en todos los puestos operativos él lo vean y que sepan que conoce el tipo de trabajo que la gente realiza. Porque no hay ninguna otra manera que pueda comunicar lo que está pasando en las áreas operacionales, sino ir y viendo las cosas que pasan. De ahí puede alinearlo con el discurso corporativo, que es lo que quiero que Marcel nos profundice. Pero, por ejemplo, una empresa que tenga 25 o 26 sucursales, es requisito que el comunicador las recorra en distintos horarios, en distintas épocas del mes, que sepa lo que está pasando en caja, lo que está pasando en despacho, lo que está pasando en bodega. Si no, la gente no va a poder sentir que las comunicaciones son reales. Ese es el punto central para mí, por lo menos. Bueno, el discurso corporativo debe ser el aspecto que aúna las voluntades dentro de la organización. O sea, claramente aquí el discurso es lo que les permite a los trabajadores tener certeza respecto de su desempeño y les permite también a los propios directivos saber cuáles son los objetivos que tiene la organización, traducido en algunos elementos concretos. De alguna manera, el discurso corporativo, también nosotros como relacionadores públicos somos un importante factor en la construcción del mismo, aun cuando vamos a recibir evidentemente algunas indicaciones que provienen desde la pirámide, o sea, la cúspide de la pirámide, pero nosotros, desde el punto de vista técnico, hoy en día somos los constructores de ese discurso corporativo. Yo creo también ahí, complementando un poco lo que dices tú, también este relacionador público tiene que tener un grado de valentía, que no es fácil, porque tal como dices tú, uno recibe instrucciones de la cúspide de la organización. Un grado de valentía y de profesionalismo y de ética profesional que le dé la garantía a los colaboradores que él va a representar el pensamiento de ellos ante quienes en general, y por una cosa formal, tienen mayor poder político dentro de la organización que la masa crítica de trabajadores. Entonces, en esa representación, el relacionador público muchas veces, cuando no gusta lo que él representa,
podría eventualmente estar en riesgo la confianza que tiene en la alta gerencia y por lo tanto podría perfectamente ser desvinculado a la organización. Absolutamente. ¿Ya? Ese es el riesgo de ejercer el liderazgo. Exactamente. Lo mismo que el tener la condición y también la valentía de representar a la organización en tiempos difíciles frente a cualquier público que requiera información de parte de la organización. Por ejemplo, en lo que pasó en AgroSuper recientemente, vimos cómo en Freirina, y todavía está ocurriendo, un hecho que todavía no está terminado, las gerencias paulatinamente empiezan a mezclarse, a no reconocerse quién está a cargo de dar la cara frente a la organización, y el público interno, que son en su mayoría, no todos, pero en su mayoría trabajadores de Freirina, empiezan a sentir que la organización no los representa. Y al no representarlo, empiezan a generar un clima de vinculación con la organización que llega a un punto ya de agresividad concreta y específica, claro, que incluso tiene que intervenir la fuerza pública. Entonces, AgroSuper ahora dice, bueno, ahora nosotros nos vamos de aquí porque ya esta cosa nos complicó, o le ponen un nombre un poco más elegante como cierre indefinido. La pregunta es, bueno, ¿es tan fácil para una organización entrar a una comunidad, ofrecer fuentes laborales y cuando la cosa monetaria no resulta irse de un minuto a otro y dejar a una masa crítica de trabajadores, como se dice vulgarmente, con los crespos hechos? ¿O hay un tema ahí donde ningún encargado de comunicaciones quiso realmente liderar este proceso, asesorando a ambas partes para llegar a un punto de encuentro, que es lo que finalmente la gestión de relaciones públicas busca, para que no se produjera el quiebre que al menos hoy día estamos viviendo en esta organización? Entonces, de esa perspectiva, a todo este tecnicismo que tiene que tener relaciones públicas, para lo cual se prepara en la universidad, en distintas partes, a todas estas condiciones de liderazgo que a veces se educan, se van adquiriendo, hay que agregarle también esta facultad, yo no sé si innata, no me atrevo a usar la palabra innata por razones obvias, pero del atreverse a ser un profesional desde el punto de vista de arriesgar un poco a veces el cargo en pos de tu objetivo profesional, que en el fondo hay un compromiso ético que tú tienes necesariamente que cumplir independientemente de lo que eventualmente le pueda pasar a uno en el desempeño de su cargo, sin tampoco tratar de dramatizar el rol de relaciones públicas, si tampoco es esto ir a la guerra todos los días. No sé su opinión al respecto. A ver, yo creo que en el caso de Freirina, aquí lo más fácil era lo que se hizo, finalmente cerrar el portón y irse para la casa. O sea, claramente aquí tenemos una organización que evaluó y dijo los beneficios en realidad hoy en día son pocos y probablemente el costo de mantenerse aquí va a ser muy alto desde el punto de vista económico, político, social, y decidieron finalmente retirarse. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, claro, se podría haber abordado de una forma distinta probablemente este conflicto y probablemente los resultados habrían sido distintos. Pero claramente se manejó de muy mala forma, entonces estamos recibiendo como resultado evidentemente lo que está sucediendo, que es el cierre indefinido. Correcto. Yo quisiera aportar lo siguiente, que desde el punto de vista de los conflictos en empresas tradicionales chilenas es el resultado que esperaba, ¿ya? Porque estamos en un paradigma de mal manejo permanente, o sea, lo que estamos acostumbrados a verlo en el diario, a ver la protesta, a ver... es una cosa bien curiosa, a ver que un grupo cree que tiene derechos que pasan por sobre otros grupos. Ese es un poco el tema. Y eso pasa por una comunicación profunda que no se hizo anteriormente. Ahora, volviendo al tema de relaciones públicas. Yo creo que acá la clave es la siguiente, que entre a trabajar en una empresa y en un sector que le guste. Cuando a uno le gusta su trabajo, va a tener la pasión suficiente para el día de mañana, cuando sea necesario, enfrentarse a ese riesgo que dice Manuel. Porque si es solo un trabajo, lo más probable es que siga haciendo cosas técnicas que van a terminar en otra Freirina cerrada. Sí. Para hacer ese trabajo y arriesgarse, también tiene que tener ciertas técnicas, que también en la universidad se les enseñamos, pero la experiencia también es necesaria, y que tiene que ver con ser capaz de establecer una estrategia para poder decirle a un gerente general que están pasando cosas abajo que él debe actuar, o para decirle a un sindicato, o para decirle a un grupo de trabajadores. O sea, no es llegar y decir el mensaje, normalmente el mensajero muere. Les puedo dar una anécdota que me recuerdo hace un tiempo atrás. El asistente social de una empresa productiva quería regalarle, esa fue la primera propuesta, una lavadora a cada trabajadora de la empresa. Eran 700 trabajadoras, 700 lavadoras. Y partió a ver al gerente general y le dijo, jefe, quiero regalar 700 lavadoras. Ustedes entenderán que la respuesta fue, siga participando. Y ella dijo, pero si la idea es buena, pero entendió que lo que había planteado era un absurdo.
Cuando estudió bien su idea y vio por qué era que quería regalar 700, era por lo siguiente: esas trabajadoras hacían micromovimientos en la planta, mucho ensamblaje chico, como los chinos, ¿ya? Por lo tanto, después llegaban a la casa a lavar, planchar y hacer otras cosas de micromovimiento. Y ella había estudiado con kinesiólogo, con expertos del área médica, que haciendo el lavado automatizado se reducía un 40% el proceso y por lo tanto reducía la tasa de accidentabilidad y reducía por lo tanto 30 o 40 millones de pesos semestrales. Para hacer el cuento corto, fue a ver al gerente general y le dijo: jefe, quiero ahorrar 120 millones al año en enfermedades profesionales. Hágalo. Y regaló 700 lavadoras. ¿Se fijan? Ese es el concepto que es distinto. Tener claridad técnica, pero además tener pasión por lo que le gusta. Y eso es claramente una habilidad comunicacional, o sea, había que encontrar el argumento preciso. Absolutamente. Mira, la lógica del usuario. Exacto. Vuelvo un poco al caso inicial que planteábamos, tú no lo señalaste directamente, pero es el caso de Codelco, de Tomás Keller, que es el presidente ejecutivo, dice, bueno, explicando un poco por qué él acepta este bono de 16.8 millones y un crédito blando de 3 millones para los trabajadores. Y es en torno al proyecto que tienen de Chuquicamata subterráneo. Se vienen años en que la productividad, según la proyección de la empresa, se va a elevar, pero claramente aquí van a necesitar el apoyo no solamente de los trabajadores, sino que todo su núcleo familiar. Van a ser años muy duros en términos de trabajo. Sí. Pueden aumentar los índices de accidentabilidad, probablemente la carga de tareas va a estar sobreexigida para los trabajadores, los horarios, todo eso también va a hacer que de alguna manera el bono tenga que ser un factor importante. Y una cosa bien importante que estás tocando, Marcel, para nosotros que somos de afuera, minero es minero, pero la verdad es que los mineros de tierra y los mineros de superficie son distintos, son específicos. Y está dando una cosa bien especial en Chile. Chuquicamata, la mina más grande de atajo abierto del mundo, va a ser subterránea. Y el Teniente, la más grande de subterránea, va a ser atajo abierto. Entonces, no es un enroque solamente, o sea, hay todo un trabajo adaptativo ahí bien interesante que hay que hacer esos mineros. El esfuerzo mental, el esfuerzo de adaptación sociofamiliar va a ser importante. Ahora, desde el punto de vista de los momentos difíciles por los que pasa una organización, ¿cómo o qué debiera pensar y estratégicamente hacer el líder para mantener aunado a sus trabajadores, a sus funcionarios en torno a enfrentar situaciones complicadas? Se los planteo en dos situaciones: en organizaciones que pasan por momentos difíciles, que es casi cotidiano, y pensando también, y no poniéndome el parche en telería, sino que simplemente pensando una eventual situación respecto a lo que nos pueda pasar en la resolución que tome la Haya respecto a Chile-Perú. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el fallo sale adverso a Chile? ¿Cómo quien maneja hoy día el liderazgo formal y político en nuestro país mantiene a una nación de 17 millones de personas aunada en torno a, entiendo yo, lo que él ha definido como respetar un fallo adverso, que es lo que lógicamente corresponde, ya que usamos este mecanismo, para que no el público interno no se sienta que perdió, que fue destituido de un derecho, que fuimos derrotados? ¿Cómo lo hace este líder para mantener a su equipo junto, unido, porque probablemente intente o hayan acciones que no quieran eventualmente aceptar esa resolución, tanto sea en Chile como en Perú? Entonces, la pregunta es súper específica. ¿Qué tiene que hacer el líder para que su público interno, para que sus colaboradores lo sigan en torno a aceptar una decisión que a veces no es la que los trabajadores quisieran escuchar, por ejemplo? A ver, aquí hay dos factores muy importantes desde el punto de vista del liderazgo. Uno es la credibilidad, tal como tú mencionabas, que debe tener el líder. Si carece o tiene aminorada esa credibilidad, el tema se hace más complejo. Me complica entonces esa respuesta, porque Pero todos obviamente tenemos claro que hoy día nuestro líder, el presidente de la República, tiene bajo índice de credibilidad. Ese es el primer factor, entonces hay que considerarlo. Y el segundo tiene que ver también con el hacer de esto un discurso nación. En el fondo que de alguna manera todos nos sintamos comprometidos en la respuesta, por ejemplo, que está entregando Chile, la aceptación de este fallo, y tratar de neutralizar también la participación probablemente de los agentes más ultra. Sí. Ahora, me gusta a mí la teoría también de que aparezcan otros líderes que tienen liderazgos distintos a los que tiene el presidente de la República, que vayan a apoyar al máximo líder en el fondo respecto de la decisión que se va a tomar. Por eso me parece muy interesante lo que ha hecho
la clase política en Chile de nuevamente, como siempre ha sido, realmente, históricamente aunar fila en Sí. torno a apoyar la gestión de relaciones internacionales del actual gobierno y decir, ok, esto se respeta, y aparecen los líderes de distintas Transversales. organizaciones Claro. o transversales que dicen, Correcto. ok, nosotros en torno a nuestra política internacional aunamos criterios y apoyamos lo que va a ocurrir, porque a veces un solo líder no es capaz, a mi juicio, de mantener a todo su grupo de colaboradores, en este caso ciudadanos, en virtud a un objetivo. Por eso que ambos factores son importantes. O sea, no basta con la credibilidad que pueda tener el líder. Si la tiene es un factor a favor. Pero si en este caso, como estamos viendo, carece, evidentemente que el discurso de nación pasa a ser muy importante. En el fondo, que todos sintamos que esto ya no es un tema de gobierno, sino que es un tema de Estado. de país. Exactamente. Pero que hay un tema anterior, previo a lo que estabas comentando tú, porque la pregunta es distinto perder, por ejemplo, la negociación por una hora más o menos en el happy hour del verano, ¿ya? Que en este caso estamos hablando de soberanía, ¿ya? O sea, la importancia, la frustración de las expectativas es otro factor a considerar. Aquí probablemente el caso de Perú es un caso bien particular desde mi punto de vista porque tiene todo que ganar y nada que perder, ¿ya? En el peor de los casos, Perú es una negociación indebida, ¿eh? O sea, y eso debería haber sido un ámbito de reflexión antes de ir a cualquier tribunal. En el peor caso, Perú queda donde está. El otro 99% de las probabilidades, Perú gana algo, lo que sea, una corrida de línea, una fijación, lo que sea, va a ganar. Ahora, ¿qué pasa a nivel de países cuando un país pierde a otro gana? Generalmente van a conflictos armados. Entonces, una de las cosas que sí tendría que haber hecho el líder, y yo comparto contigo, los líderes anteriores, estoy llamando un líder a la autoridad superior del país, que es el presidente, ¿verdad? Eso es algo que se llama graduar el esfuerzo. Es decir, de cuando ya decide Chile, en este caso un gobierno, ir a un tribunal X, empezar a trabajar con el público interno. O sea, la comunicación no puede ser el último día que estamos a 2 semanas que diga la Haya, señores, perdieron o ganaron, porque el nivel de reacción puede ser muy violento. ¿Qué es lo que pasó en el caso Argentina-Chile? Cuando el gobierno argentino llega al final del laudo arbitral y le dice, señores, perdimos, se desconoce el fallo. Un poco lo que hizo hoy día Colombia con Nicaragua. Porque a esa altura la única probabilidad que le queda a la autoridad es ser descabezado. Entonces la autoridad trata de evitar ese descabezamiento desconociendo el fallo. Es bien delicada la situación, Sí. porque hoy día Chile está viviendo esto, pero esto lleva más de 10 años, ¿no? Sí, En claro. la defensa. A mí me pareció muy adecuado lo que, si no me equivoco, salió ayer en la prensa ayer, donde el presidente sale como titular en los medios escritos, al menos que el presidente se contacta con el presidente de Perú y acuerdan públicamente el respeto a lo que la Haya determina respecto de este... Eso tiene que ver con graduar el trabajo. ¿Te fijas? Le dice a todos, mira, ganemos, perdamos, tenemos que seguir siendo vecinos, tenemos que tener un futuro juntos, pero debió haber sido un trabajo más previo. Ahora quedan 6 meses, se supone que el resultado final de esto lo vamos a hacer más o menos en junio. Julio. Quedan algunos 6 meses. Ahora, en un año complicado, 2013 va a ser un año complicado en torno a la cosa política. Pero bueno, yo creo que el gobierno por el minuto tiene tiempo y todos aquellos que crean en el Estado desde el punto de vista de los intereses nacionales ahí involucrados, debieran apoyar también la gestión del actual gobierno, independientemente que estemos o no a favor de él, Absolutamente. para Sí, que la ciudadanía tome con calma la resolución que venga, estemos, independientemente que eventualmente podríamos perder algo de soberanía, pero sí la ciudadanía esté tranquila que se hizo lo que había que hacer y se llegó a la instancia que ya era pactada, que había que llegar para resolver estos casos, independientemente de que sea o no sea legítima, pero fue la forma, desde mi punto de vista comunicacional, que el Estado definió para arreglar sus problemas. Y por lo tanto lo que corresponde ahora es aceptarlo y al día siguiente seguir trabajando tan cercano con los vecinos de Perú y seguir avanzando. Manuel, que ese punto yo quiero rescatarlo absolutamente, porque en el objetivo a largo plazo, efectivamente, la comunicación interna lo que pretende es la proyección organizacional. O sea, en el largo plazo, independientemente de la situación coyuntural, nosotros vamos a seguir siendo vecinos, vamos a seguir desarrollando mercados, vamos a ser un país muy integrado hoy día a Chile, hay más de 250.000 peruanos viviendo en Chile. O sea, el tema de largo plazo tiene que ver con esta transversalidad de líderes, porque la comunicación interna no es solo desde la autoridad, o sea, es multisistema. Sí, y solo para cerrar, desde mi perspectiva al menos, es el tema de, bueno, ¿y qué pasa si nos va bien y no perdemos nada? De hecho, te das cuenta que hablamos de perder o ganar en nuestro mismo lenguaje, entonces tal vez aquí el concepto no sea ni siquiera perder o ganar,
si nos va bien, si mantenemos nuestro espacio territorial, o tampoco creo yo que una instancia como ir a celebrar ni partir a la Plaza Italia, porque... La frustración va a ser muy fuerte. Claro, y en esta comunidad tan cercana que tenemos con Perú, eso va a generar frustración y va a generar rabia, y hoy día a esta velocidad que van las cosas tenemos que seguir avanzando y seguir estableciendo relaciones culturales, comerciales, de todo orden, es más, con quienes son nuestros vecinos. Y una pregunta que nadie se hace, yo te lo cuento porque todos los veranos me iba a vivir a Arica, estaban mis abuelos, pero dentro del público interno, yo estaría haciendo trabajo de comunicación hoy día con Arica, porque, entre comillas, si Chile pierde, en realidad no pierde Chile, pierde Arica. ¿Ya? Directamente. De hecho, esta semana ya salió el primer símbolo de secesión en Arica, una bandera propia. Porque ante el abandono de la capital, que están negociando sus fronteras, Sí, claro. hay hoy día intenciones, dice, bueno, ¿por qué Arica y Tacna no son otra provincia aparte? Claro. Esa es una comunicación que no se está haciendo. Sí, claro. Sí. Bueno, es difícil abordar el tema de la comunicación interna en 40 minutos, 45 minutos, hay mucho más que hablar. El rol de los líderes, a mi juicio, es un tema fundamental en el manejo de las comunicaciones internas. En la medida que tengamos líderes claros y sabedores de la relevancia que tienen las comunicaciones, el tener también grupos de trabajadores que estén organizados y que también conozcan y reconozcan en la comunicación la única manera de llegar a acuerdos con las contrapartes. Tal vez esto nos dé para varios programas más, pero bueno, yo creo que hicimos un adelanto. En algún minuto, como vamos a dejar esta cápsula en YouTube, tendremos comentarios para eventualmente hacer una segunda parte más acabada, a ver si invitamos en algún minuto a algún profesional que nos pueda ayudar también en dilucidar qué puede ir pasando con esto de Chile-Perú y ver cómo comunicacionalmente podríamos hacer una suerte de propuesta, al menos para tenerla en internet, para que si algún gobierno o algún líder la quiere tomar o quiere tomar algo de eso, le sirva, porque estamos obviamente como buena gente de comunicación por la paz con nuestro país vecino. Recuerden que esta cápsula va a quedar arriba en www.youtube.com/user/radio-rrpp. Hay un libro que comentar, como siempre, que reconocer, que sugerir, que Marcelo hoy día nos va a hablar de él. Bueno, este es un libro que fue editado el año 2009, bastante reciente, está plenamente válido. ¿En Haya? No, es de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, una institución europea, y en particular este volumen fue dirigido, digamos, por María Carmen Carretón, y se denomina Las relaciones públicas en la gestión de la comunicación interna. Es un libro de un tamaño medio, bastante interesante, y que incluye, por ejemplo, algunos de los artículos, aportes de Paul Capriotti, de algunos otros especialistas como Rocío Huertas, que están en torno solamente al tema de la comunicación interna. Entonces es importante ver la mirada de relacionadores públicos respecto al tema que hemos tratado hoy. Más o menos ese libro, ¿a cuánto estará su valor de mercado aquí en Santiago? Difícil en Chile que lo tengamos en papel, pero está en internet en PDF, así que podemos bajarlo libremente y gratuitamente. Gratuito. Sería un bonito regalo de Navidad, sí, que le podríamos mandar a nuestros alumnos el link para que lo bajen y sientan que sus profesores le están mandando un regalo de Navidad para que aprovechen de leer, porque de esto uno no se desprende por estar de vacaciones. Justamente. Bueno, damos por terminado nuestro programa de hoy. Esperamos la próxima semana abordar otro tema de interés, y saludamos a quienes hoy día nos escucharon o quienes eventualmente escucharán la cápsula que dejamos en este minuto en YouTube. Y les deseamos unas felices fiestas. Felices fiestas a todos quienes nos están escuchando, y en particular a nuestros alumnos de la Universidad Pedro de Valdivia. Buenas tardes.